Hola, estamos en este proyecto, en este video podcast que inauguramos por muchos motivos, ¿no? Sobre todo nuestra actualidad nos lo está reflejando todos los días en los medios de comunicación, en las redes sociales que también llegan hasta nuestros dispositivos o en la propia barra de la cafetería o en el lugar donde compramos el pan. Venimos de diferentes lugares, somos personas itinerantes y hoy queremos conocer cómo se trabaja y cuál es la realidad de personas que van a contar su experiencia en primera persona. Consideramos que uno de los mayores empoderamientos y la mejor manera de hacer justicia es poner voz, historias de vida y tender puentes. Este proyecto que llevamos a cabo desde la Coordinadora de Cooperación Internacional desde la región de Murcia nace con esa vocación y con ese objetivo, tender puentes, porque en un mundo globalizado las distancias no existen, las tenemos quizá demasiado mentales, así que vamos a empezar a romperlas y especialmente a conocernos, conocer historias de vida, conocer testimonios y acercarnos mucho más los unos a los otros desde la experiencia real. Hoy vamos a empezar, por cierto, que si queréis seguirnos, si queréis comentar y sobre todo si queréis comentar a vuestros amigos, familiares, conocidos, profesores, que este video podcast os gusta y que merece la pena y que queréis difundirlo, pues se llama Territorios en Común, Solidaridad Murciana, porque formamos parte de todo el planeta, porque tenemos voz y la vamos a poner. Vamos a comenzar con, bueno, ahora mismo representa a ella, Sara Nieves, a la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo en la región de Murcia. Es la Secretaría Técnica, y digo representa porque evidentemente en este momento estás aquí tú poniendo la voz, pero de un tejido inmenso de profesionales que día a día trabajáis en esto, en tender puentes, en intentar entendernos, ¿no? En el diálogo de los unos con los otros. Háblanos un poco de qué nos vamos a encontrar en esta serie y especialmente pues, en este momento. Bueno, me parece un poco ambicioso decir represento, pero bueno, como estoy en calidad de la coordinadora, somos 23 entidades que bueno, su esqueleto y su cuerpo son proyectos de cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria y educación para el desarrollo. Hoy con la idea, ¿no?, de poder dar visibilidad, espacio y voz a nuestras entidades, y ya no solamente las que forman parte, sino muchas de ellas que también a través de sus proyectos y de su capital humano bueno, pues brindan oportunidad y tejido asociativo. Tenemos con nosotras dos invitadas que, lo primero, muchísimas gracias por querer estar aquí, de verdad, de corazón, tanto como coordinadora como mujer, lo tengo que decir. Sí. Muchísimas gracias, porque bueno, está bien que se escuche también voces de mujeres. Tenemos a Fidelina, una mujer valiente que ahora nos contará un poquito lo que ella considere de su historia como mujer migrante refugiada. Y tenemos a Elisa, representante de la FAM, que también, bueno, viene a contarnos un poquito qué proyectos tienen y qué hacen, ¿no?, por las personas migrantes aquí en Murcia, que sé que son muchas cosas y muy importantes. Y bueno, eso es un poquito lo que hacemos. Os animo a seguir viendo los diferentes podcasts, que este, bueno, tiene una visión como más amplia, ¿no? No queríamos como centrarnos solamente en un tema, sino poder hablar sobre lo que significa ser una persona, sobre todo racializada, ¿no?, en Murcia. Y luego los siguientes podcasts sí que tendrán como estarán como un poquito más acotados, ¿no? Será un tema un poco más específico, dependiendo si es un día internacional un poco más, bueno, pues más simbólico. Ujú. Pues vamos allá, entramos de lleno y te voy a pedir, por favor, Sara, que, bueno, pues que te incluyas en el diálogo cuando lo consideres, que esto sea una conversación, porque hay que salirse también de la rigidez, ¿no? De la pregunta dirigida, que no sabemos. Esto es un lugar común para hablar, de eso se trata y en eso consiste también, ¿no?, la cooperación, de ir acercándonos, ¿no?, y salvando esa distancia. Elisa Ebasi, ¿qué tal? Muy Eh, buenas, encantada, buenas, encantada buenas, de charlar encantada. contigo y de hacerlo Gracias. ahora para mucha gente más. Em, Ebesi. Ebesi, perdón. Gracias.
Y también saludo personalmente a Fidelina Hurtado. Hola, encantada. Mucho gusto. Sí. Muchas cosas en común, decía Sara, son dos mujeres que han vivido el proceso migratorio. Le hemos querido poner voz de mujer, acento de mujer y mirada de mujer por la especial incidencia y sesgo de género que, como todo, el proceso migratorio también tiene. Empiezo con Elisa y quería preguntarle, porque además representa, al menos en esta mesa, a la Federación de Mujeres Africanas en la región de Murcia. Primero, ¿cómo fue la llegada, su proceso? Y luego, ¿cómo ha sido crear la asociación? Vale, yo en primer lugar muchas gracias a la coordinadora por invitarnos en este espacio, por contar con la federación. Bueno, FAM Ujú, perdona que te corrija, es una federación de asociaciones africanas, en la cual hay dos asociaciones que están constituidas íntegramente por mujeres migrantes. Una de ellas son las mujeres de Casofó, de Casamán, y luego está la Asociación Amáfrica, que es ujú, una asociación mixta compuesta por mujeres de origen migrante del continente africano y españolas, murcianas. ujú. Mixta, ¿no? Hay una... Sí, Sí. mixta. Y luego pues está el conjunto de asociaciones, el resto de asociaciones que forman la federación y que al igual pues se identifican por el país de origen. Hablamos de Nigeria, hablamos de Senegal, de Mali, de Costa de Marfil, de Mm, Burkina, etcétera. Y luego pues hay otra también que es más que se llama CEUNA, que también se crea forman parte ya lo que son sociólogos, personas académicas bueno, y ese es el conjunto de entidades que forman la mm, federación. La federación pues nace ante una necesidad de las asociaciones de inmigrantes africanas que tenían como una serie, un conjunto de problemas del tejido dentro asociativo, ¿no? Que era común, como no tener un espacio, no contar con unos recursos económicos pues, para llevar a cabo iniciativas, observaron la falta de representatividad en espacios mm, públicos, en espacios privados. Y de ahí pues decidieron unirse y crear la federación que a día de hoy, que ya fue por el 2012-2013, y bueno, y desde entonces pues está la FAM aquí en Murcia. Se ha trabajado mucho con entidades públicas como privadas, con la sociedad en general. Y bueno, de ahí es donde nace el proyecto de la FAN. Es un proyecto que se hizo con mucha ilusión y que se trabajó muchísimo porque yo formo parte de esa generación, de esa segunda generación de relevo de la FAN, no de la ujú, generación que ujú. creó y que constituyó la FAN, que bueno, que aún forma parte de las asociaciones, pero es un proyecto muy ambicioso en su momento y se creó con mucha ilusión y ahí estaba. Están conectadas con otras asociaciones, Sí, federaciones a nivel estatal, es decir, estamos hablando de una red. sí, es una Mm, federación que trabaja en colaboración con el ayuntamiento, ujú, tiene mucha colaboración con la coordinadora de ONGs y también con las entidades que forman parte de la coordinadora, con entidades del tercer sector, hablamos de Murcia Acoge, de Cruz Roja, de CEPAIN, de ACCE, etcétera, porque al final las personas que forman parte de nuestra comunidad, que es la comunidad africana, también son las que atienden o asisten a los servicios que prestan estas entidades. Entonces, de alguna forma, la AFAN lo que hace es la labor de intermediación. Hacemos una intermediación lingüística cuando nos mm, la requieren, hacemos una intermediación interculturalidad cuando la requieren, pues cuando la situación requiere,
Hemos colaborado con servicios sociales, con hospitales también, ¿no? Nosotros somos una federación, aunque con muchas entidades, pero a la vez somos una federación muy pequeñita a comparación De otras, ¿no? de otras, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos, el trabajo es voluntario, contamos con nuestros propios recursos. Sí es verdad que hasta hace poquito, bueno, hemos podido de alguna forma concursar en Ujú. alguna subvención que otra por parte del ayuntamiento, que es una de ellas es la de cooperación al desarrollo en el área de educación y sensibilización, Ujú. que ejecutamos aquí en Murcia concretamente, con un proyectito muy pequeño que se llama África vive en Murcia y con el único objetivo de demostrar el continente, de hablar de un África en positivo, ¿no? Porque Ya. para hablar de lo negativo, las hambrunas, Ujú. las guerras, etcétera, etcétera, los problemas de salud, la infraestructura, la falta de infraestructura, etcétera, ya están pues otras entidades que trabajan en cooperación y que es la Ujú. cooperación Es una forma internacional. también de construir, ¿no? De Sí, visibilizar desde esa vertiente que también está y que en muchas ocasiones queda eclipsada sí. por las necesidades. Estamos hablando de todo un continente, ¿no? Mm. Y cuando hablamos de los procesos migratorios y cooperación internacional en el continente africano, a veces cometemos el gran error de considerarlo diverso como algo homogéneo. Y no es homogéneo, no se parecen en nada las diferentes realidades, tanto políticas como sociales como culturales, en todo un continente. Yo te quería preguntar también cómo manejáis la diversidad dentro de la propia federación. Hombre, ya en base, ¿cómo la manejamos? Pues intentamos, primero ya la federación ya es muy diversa, Claro, ¿vale? Como tú mismo has dicho, no es lo mismo una Senegal, persona Kenia. de Senegal, Mm, una persona de Mali, una persona de Burkina. Entonces ya pues primero intentamos manejar el lenguaje común, que es primero es el español, la forma de comunicarnos en nuestros espacios y en nuestras reuniones, dándole a cada uno su tiempo para que explique, se pueda explicar. Luego, la diversidad lo que hacemos es a través, como te he dicho antes, el proyecto África Vive en Murcia, hacemos pequeñas iniciativas, como he dicho, con nuestro ujú, presupuesto, en demostrar pues un poco lo que es la cultura, la lengua, lo importante que es crear esa red de convivencia en la comunidad, en acercar un poco, en conocernos. Lo digo porque, por ejemplo, el Día de África, que es el día emblemático que tenemos, aunque lo hacemos en torno a un día que es el conmemorar el Día de África, ahí hablamos no solamente de música, de ujú, gastronomía, sino que también hablamos de la situación sociopolítica y cultural, claro, ¿no? Y esa diversidad se muestra pues nada más que yendo a ese espacio y ver pues las personas que participan personas de la comunidad africana como las personas originarias de aquí de Murcia, bueno, españoles, ujú. de origen español y murcianos aquí, y que acuden y conviven a ese día con nosotros y comparten. Y se ve también pues que en el aprendizaje del baile, en probar la gastronomía, en Mm. no sé, ¿qué no La te puedo cultura tiende decir? puentes, ¿no? Es decir, ahí es Efectivamente. donde se puede trabajar de una manera, bueno, pues sobre todo para romper muchos estereotipos, ¿no? Que todavía hoy, en el lugar, Sí, en la época que más información y más al sí. alcance podemos tener, precisamente también tenemos más intoxicación, ¿no? Mm. Más estigma, más prototipo con el que todos los días hay que, tanto los medios de comunicación como desde la sociedad, ¿no? Perdón Nada, nada, esto es un diálogo. que os corte, que la comunidad también se convierta en un capital social. O sea, me refiero que ahora estoy en una secretaría técnica, pero muchos años he acompañado a procesos de personas porque soy educadora y hay muchos recursos que se pierden en el tejido, que son, entre comillas, como informales, ¿no? Y que vosotros, bueno, quiero decir, las personas que somos españolas, que también no nos acercamos, ¿no? O sea, nos quedamos ahí un poco fuera, que es como no, los procesos migratorios son el tercer sector y las asociaciones las que se tienen que hacer cargo, ¿no? Y es como Delegamos, ¿no? delegamos, ¿no? En tercer sector, que está muy bien, que tiene que haber músculo, que tiene que haber inversión pública en esto, pero que también la comunidad tiene que sostener, la comunidad tiene que estar ahí, la comunidad tiene que brindar oportunidades y eso es responsabilidad nuestra, ¿no? Y el Día de África, por ejemplo,
una buena oportunidad para también un poco, joder, pues la convivencia, ¿no? Entre todas y Sí, se habla acercarnos. mucho del tema de que se utiliza mucho el folclore, ¿no? Pero realmente las personas que migramos en esos espacios de folclore es donde encontramos esa El acogida amparo también. del anhelo de Mm, nuestro país de origen, ¿no? Ya es donde se empieza a tejer, ya es donde encuentras al amigo, al vecino, eso es. que te ayuda a encontrar un trabajo, que te acompaña y te dice, te orienta pues para el tema de, a veces también te dice dónde puedes ir a buscar, encontrar una casa para alquilar. Bueno, esas pequeñas cosas del día a día que parece que no son tan importantes, pero en espacios así tan informales, pues hacen muchísimo, ¿no? Y bueno, y el hablar del anhelo del país, encontrarte con tu compatriota en un espacio donde podéis un poco reproducir de alguna manera vuestra cultura, algo que forma parte de vuestra cultura, pues también es importante. Y también es una forma también de hacer política, ¿no? Porque no olvidemos que ese tipo de estructura de folclore o de mostrar la parte positiva y de festejo, pues es lo que primero vieron las asociaciones de inmigrantes cuando llegaron aquí en España, una forma de hacer política, Es una ¿no? forma de Y hoy, a día de expresarse. hoy, Me parece pues hay otras fenomenal. formas más reivindicativas que han ido surgiendo con otros perfiles y más profesionales y más preparados, ¿no? Y que controlan mucho el idioma, porque también es muy El importante el idioma. hablar el lenguaje y poder sentarte tú a tú en un mismo Mm, espacio con personas de diferentes ámbitos y poder compartir. compartir y llegar a entendimientos y poder crear esos lazos de unión y tejer ese tejido de convivencia. Cuestión de la barrera idiomática, ¿no? Que no es esa barrera, sino un nexo y a Mm, veces lo que tenéis en común es el idioma mm, aprendido, el español, y luego cómo puede conectar la música, la gastronomía, lo que llamamos folclore, mm, que no es una cuestión identitaria que divida, sino todo mm, lo contrario, ¿no? Cómo mm. expandir. Yo quería integrar también a una voz que seguro que tiene mucho en común, pero contigo, contigo y conmigo, ¿no? Y con quien nos está viendo. Ella nos va a hablar también desde otro punto. En tu caso, Elisa, ha sido una cuestión más colectiva, una voz más colectiva de todo un Mm, proyecto. A ella le voy a preguntar por cuestiones que son personales, pero dibujan un trayecto que han hecho muchas más mujeres y muchos más hombres en el proceso migratorio y podemos ir a llegar a puntos comunes, ¿no? Que nos ayudan a dibujar el mapa de cuál es la situación y sobre todo pues para lo que se hace también este video podcast es pues para tomar conciencia y mostrar con vuestras voces que esta es nuestra realidad, pero no vuestra, que esta es nuestra realidad, nuestra. Y hablo en ese primera persona del plural, nuestro, que esto está pasando porque lo efectivamente. consentimos. No podemos de repente cambiar, o sí, pero sí podemos contribuir. Y eso es no eludir no nuestra responsabilidad, sino nuestro carácter ético y nuestra forma de estar en el mundo. Así que, Fidelina Hurtado, un placer y esto me cuesta mucho, ¿no? Cuando le pregunto a alguien, háblame de ti. Pero como hablarme de ti no es solamente hablar de ti, que es hablar de tu familia, es hablar de tu pueblo, es hablar de tu país, pues ahora queremos conocer de dónde vienes y cómo viniste hasta aquí, hasta este estudio donde estamos grabando, ¿no? ¿Qué te ha traído hasta aquí? Yo vengo de Villavicencio Meta, Colombia. Colombia. Soy de Colombia, del departamento del Valle del Cauca, la ciudad Buenaventura. De Buenaventura por la violencia, al Caquetá, del Caquetá migré a Bogotá, de Bogotá migré a Venezuela, de Venezuela migré a Bogotá de nuevo y de Bogotá migré a los Llanos Orientales, que fue donde tomé la decisión de emigrar acá. Salir fuera del país. Salí fuera del país, porque la situación era muy difícil en el Caquetá.
En Buenaventura mataron a mi mamá y a mi hermana. Ya en el Caquetá, yo salí de Buenaventura porque yo tenía 2 hijas. Tengo 2 hijas y me daba como miedo que ellas vivieran ese terror. Migramos al Caquetá, pero allá fue peor. Como yo le contaba a la niña, muy terrible. El Ministerio de Defensa nos sacó a Bogotá y en Bogotá no pudimos. Fue terrible. La ONU nos mandó a Venezuela, pero en esos días se murió el presidente Hugo Chávez y eso se volvió una nada y nos tocó migrar de nuevo a Bogotá. Pero lo más bonito de mi historia es lo siguiente, que cuando yo vivía en Venezuela, tengo una amiga fuera de Colombia, se me olvida el nombre, y ella sabía que éramos víctimas, pero no conocía la historia. Y ella empezó a trabajar con los niños desvinculados. Desvinculados son los niños que van a la guerra y salen siendo menores de edad que lo recupera Bienestar y el Ejército. Ella en el Canadá, ella empezó a trabajar con esos niños y una vez en el 2012 nos invitó a una reunión a Armenia, Quindío, y Esther y yo fuimos. Y allá nos tocó que enfrentarnos con los guerrilleros que nos habían sacado del Caquetá y los paramilitares, niños que habían estado en esa fila y los habían recuperado a la vida civil de nuevo. Pero en Colombia la gente es muy egoísta, no sé si ese es el término. Si usted cogió las armas, ya no le hablan. La sociedad es muy celosa con eso. Entonces, cuando ya Esther, mi hija y yo nos perdonamos con ellos, porque tuvimos que perdonarnos, nos reconciliamos, ellos nos perdonaron, porque para haber una guerra tienen que haber 2 partes, y todo nos tocó que involucrarnos en esa ONG que había creado esa señora en el Canadá, porque ella es muy amiga mía, le decimos la Mona. Entonces ya nosotros nos tocó la dura tarea de hacer que esos niños, eran 25, fueran aceptados en la sociedad civil. Wow. Y empezamos a trabajar, pasamos por muchas pruebas. Somos 2 mujeres, ahora vive la niña con nosotros. Y nos mandaban comandantes de la guerrilla a dormir en la casa de nosotros. Pero nosotros no podíamos dormir, nos acostábamos, llegábamos de trabajar, nos acostábamos con ropa y todo, y lo mismo y en una sola pieza, era en una sola pieza. Pues y así hasta que pasamos la prueba. Y ya nosotros nos abrimos a trabajar con ellos. Yo trabajaba en la Secretaría de Salud. Mi hija trabajaba en una casa de adopción de doña Bárbara. Y bueno, trabajábamos, pero siempre sacábamos tiempo para hacer obras de teatro en los colegios y universidades y recoger el fondo para hacer congresos e ir concientizando a las personas que eran niños buenos, que un niño de 7, 8 años se lo llevaban a la guerra, ellos no eran conscientes de eso. Entonces nos tocó ese duro trabajo. Qué suerte, Fidelina, que esos niños os tuvieran a vosotras, ¿eh? Qué suerte tenía. Y como yo era la mayor del grupo, yo era como la mamá para ellos. Ellos llegaban a la casa y yo soy partera, yo soy matrona.
Entonces ellos se casaban, embarazaban a las mujeres y me las llevaban a la casa. Atiéndales el parto, cuide del bebé hasta que pase los 40 días. Bueno, para mí eso era bonito. Entonces, pero en Colombia hay un detalle que las víctimas del conflicto, porque una cosa es ser desplazado y otra cosa es ser víctima del conflicto. Y como las víctimas del conflicto, esta es la hora que a nosotros hace 23 años no nos han indemnizado. ¿Y qué iba a decir? Aquí a España. ¿Cómo viene España? Bueno, por ese trabajo que estábamos haciendo Esther y yo, recibió amenazas Esther. Porque allá primero le avisan a uno. Entonces Esther se vino. Ella se iba a ir a Estados Unidos. Yo le dije no. Vida, es decir, había una cocción. Sí. Había una cocción ante sus vidas. Yo le dije, vea, váyase a España, que en España hablamos el mismo idioma. Así sea más difícil, pero uno entiende lo que le van a decir. Ella se vino. Comentando también, Elisa, sí. La importancia de... Ella se vino y yo me quedé con mi otra hija. Entonces un día habíamos almorzado y nos quedamos en el andén cuando llegaron 2 camionetas. ¿Usted es la señora Fidelina Hurtado? Sí, señora, a la orden. Que usted a partir de hoy nos tiene que pagar 50,000 pesos semanal. Yo le dije, ¿por qué? Por su seguridad. Yo le dije, no, yo no trabajo, yo soy una mujer anciana. Yo no estoy trabajando, ¿de dónde les voy a pagar? Bueno, le damos un mes, si usted no paga, se muere. Yo llamé a Esther y le dije, ya me llegaron a mí. Mejor dicho, de esa casa, los que vivíamos en esa casa, todos están aquí en España. Pues estaban amenazados. Sí, a mí me iban a matar que porque yo estaba defendiendo a los desvinculados. Y como yo era miembro de Ágape, se llama la ONG, a mí me llevaban a recoger los desaparecidos. Mataban y enterraban en las montañas, entonces a mí me tocaba ir con la guerrilla a esos lugares, a sacar esos cuerpos. Y como yo era de esas poblaciones, pues yo conocía a los familiares. Entonces se sacaba la osamenta, se llevaba allá al anfiteatro, allá se lavaban los huesos y ya hacían el proceso de reconocimiento. Y a mí me tocaba el 18 de diciembre del 2023 ir a una reunión de esa. Venían dos personas de Inglaterra y nos tocaba que ir con ellos porque ellos hacían los reconocimientos en los lugares con los jefes guerrilleros. Pero yo llamé a Esther y le dije en octubre, le dije, Esther, yo tengo una situación difícil y tengo que ir. Bueno, le conté a ella, me dijo, no mami, yo voy a prestar plata acá donde trabajo y se viene. Pero eso fue lo más difícil para mí. Me tocó 4 días en Bogotá sin tomarme un tinto para poder llegar aquí. Si me tomaba un tinto, no me quedaba dinero en la cartera. Si compraba una gaseosa, no me quedaba bueno. Y así estuve. De buena que yo tengo un periodista que es muy amigo y él me dio posada ahí hasta que me vine. Cuando llegué aquí a España, yo llegué así, con la que tenía en el cuerpo. Mi hija me compró ropita, 3 muditas de ropa. Me llevó a una habitación que eso hacía más frío que el Polo Norte. Yo llegué en plena época de frío, aquí a Murcia. ¿A Murcia? Mi hija ya vivía aquí en Murcia, ya estaba en acogida de la Cruz Roja. Y ella me dijo, pues mami, yo la voy a llevar a Cruz Roja. Pero yo les digo y agradezco
Yo soy una mujer negra, pero muy agradecida. Llegué a Cruz Roja y como si me fueran conocido. Juan Antonio me recibió con brazos abiertos, la doctora Elena, la que yo le comentaba. Bueno, yo llegué a Cruz Roja y hice amistad rapidito, pero siempre ese vacío. Mis 2 nietas están allá, mis 3 bisnietos, y ellas me llamaban abuela. Es que nosotros, Qué injusto, es súper injusto. pero ¿qué hace? Y a mí me dijo acá una de la, donde uno va a sacar la cita, me dijo, y es que ¿por qué no denunció? Si usted va a la gobernación y lleva un escrito, a los 2 días le llegan a usted y la matan. Sería bueno que habláramos también un poco de esto y además las dos, ¿no? Porque es una parte que se desconoce muchísimo y es la situación, aunque uno venga con una situación de refugiado, asilado, la situación burocrática es tan complicada que tampoco permite, en el caso de que haya una infracción en los derechos humanos, que ustedes puedan denunciar. Es decir, la defensa de la persona que ha migrado es muy, muy débil. Es muy, muy débil. Yo no sé en el caso también de las asociaciones si las he encontrado, pero es muy débil. Es decir, la burocracia se convierte en una piedra. La cuestión administrativa en diferentes muros que sortear. Sí, la parte administrativa, yo lo digo por la parte, yo voy a intentar hablar un poco, relatar la realidad que pasan, ¿no? Las personas que vienen del continente africano. Primero, es tan larga y tal del coste económico que hace para poder optar a un visado, para poder viajar a un país más desarrollado en busca de, ¿no? Como llaman países desarrollados, ¿no? Un país mejor en busca de tu vida y se dilata tanto en el tiempo que se hace imposible. Y por eso hace que muchas personas se embarquen en el desierto, se embarquen en una patera, en un barco y se jueguen la vida, ¿no? Porque o es eso o La nada, muerte. ¿no? Que relatos como ha contado doña Filomena, Fidelina. Fidelina, perdón, Sí. Fidelina, son parte de algunos relatos de los que cuentan las personas que vienen huyendo de situaciones muy complicadas del continente, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos un conflicto bien abierto en el Congo, del cual apenas se está hablando en los medios de comunicación, ¿no? El conflicto del Sahel sigue abierto, ¿no? Mali, Burkina, etcétera, ¿no? Níger, bueno, Han caído en el olvido, todo ¿no? eso, Al ¿no? ser poco. Siguen ahí, ¿no? Esos conflictos siguen ahí, la gente sigue saliendo, pero es algo de lo que no se habla. Y luego ya una vez que tú recorres tanto camino y gastas tanto dinero y no sabes si vas a volver a ver a la familia, igual que la familia tampoco sabe que vas a volver, llegas a, digamos, a España, porque es donde estamos, y luego, bueno, empieza otra vez otra pericia de gestiones administrativas, burocráticas, para poder regular administrativamente su situación, ¿no? España ahora mismo cuenta con una ley de extranjería que en gran parte vulnera mucho los derechos de las personas migrantes. Sí. Es muy difícil, cada vez los requisitos a cumplir se hacen muy difíciles para que las personas puedan optar. Bueno, te dan un abanico de opciones, pero hay que cumplir unos requisitos y ahí está la complejidad, ¿no? Porque una persona que llega en situación sin recursos, ¿no? Como Sí. decía que la señora que llegó con lo opuesto, ¿no? Llegan con lo opuesto, ¿no? Sí es verdad que están las entidades sociales del tercer sector que están acogiendo, ¿no? Que están haciendo un trabajo que le corresponde a la administración pública, ¿no? Y lo hacen, pues entiendo que lo están haciendo lo mejor posible, pero no es suficiente. Se requiere más, pero que aún así llegar a conseguir ese empadronamiento que te permita demostrar la estancia mínima, primer
primera cosa. Luego poder encontrar ese contrato, esa formación a la que te puedas inscribir para que optes a un algo formativo. Entonces, es decir, que no es, te da derecho claro, solamente a residir y en España. efectivamente, entonces se hace muy, muy, muy complicado para las personas y pues evocan, pues igual también podemos hablar de la solicitud de asilo, ¿no? Bien cuando la resolución es positiva, porque tú sigues, ¿no? Puedes seguir tú haciendo tu vida y creando esos espacios, ¿no? Pero cuando esa resolución es negativa, hay que. Te ves, muchas personas se ven en situación de calle, se ven obligadas a abandonar ese centro, ese recurso en el que están, y hay muchas personas a día de hoy que están viviendo en la calle, después de haber pasado por un sistema que les ha acogido, que ese también el recurso está, pero ese recurso también falla, tiene sus fallos y bueno, y de alguna forma pues habrá que ver cómo mejora, porque no da al 100% las respuestas a las personas, ¿eh? Puede haber una persona que tenga un itinerario, ¿no? Lo digo por una parte, por experiencia, ¿no? Laboral, ¿no? Puede tener un itinerario perfecto, formación, pero claro, llega esa resolución ¿Y que qué después de haces? 1 año, 2 años, ¿y qué haces? Te Pero vas a además la calle. esa resolución te sitúa al margen, es decir, Al margen de pero una tú, situación de vulnerabilidad es total, decir, no tienes derechos sociales, ¿no? Entonces, ¿qué efectivamente. eres, no? Y vivimos en comunidades, en No puedes sociedades, ya no acceder. tienes la comunidad. Y eso es muy importante, es decir, el proceso es un proceso, por eso le preguntaba por la importancia de la red, ¿no? Es decir, Es muy sin importante. acompañamiento no hay Es muy manera de salir de importante. todo el Por camino. eso, desde la FAN también insistimos a nuestra comunidad y a las personas migrantes que vienen que se acerquen a las asociaciones, ¿no? Porque ahí siempre se puede encontrar ese apoyo y es donde no llega esa parte del tercer sector, ¿no? Hay cosas de las cuales no se llega y ahí es donde en esa comunidad puedes encontrar trabajo. Ya. Mucha gente encuentra trabajo porque se Sí, junta con contarlo su también es Porque además hay muchas asociaciones a las que te piden que tengas permiso de residencia para poder acceder a los programas de empleo. Entonces es como la pescadilla que se muerde la cola. Y entonces Exacto. no es difícil. Luego está el tema del idioma, Mm. una barrera del idioma, que también acceder a formación, si no controlas el idioma no puedes acceder a la formación. Y las personas cuando llegan, lo primero que te piden es trabajar. Mm. Trabajar porque se dejan en el país de origen a familiares y cuestiones y una deuda de este viaje también que tienen que devolver y bueno, y eso. Y entonces estamos en una, en una maraña de burocracia que a veces Ujú. imposibilita esa integración o Y esa inclusión que les se quiero dice. preguntar a las dos, además de este proyecto, ¿no? De encontrar el trabajo, la vivienda, el barrio, la comunidad, ¿cómo son acogidos y acogidas? ¿Cómo os habéis sentido acogidas por la ciudadanía en la región? Yo voy a hablar de mi experiencia, Sí, hablo de mi sí, y ella experiencia también, claro. general, Y además que esto mejor, nos vale para también claro. establecer peldaños, Y ¿no? además me encanta compartir, Claro, una de las cosas que me encanta es compartir el espacio con usted, ¿no? sí. Porque se ven generaciones, dos Mm, generaciones. sí. Yo es que, claro, yo tuve la suerte que llegué aquí a Murcia hace muchos años, muchísimos años, y cuando nosotros llegamos, digo nosotros porque yo tuve la suerte de que mi mamá sí pudo traerse a sus hijos en ese viaje migratorio y las cosas eran difíciles, pero no tanto como Tanto. ahora. Nosotros tuvimos una acogida, de hecho hace poco, mi madre hace poco se lo contaba a una persona cercana, ¿no? Recordaba esa llegada a Murcia, ¿no? Tuvimos una buena acogida, nosotros fuimos acogidos llegamos a la Huerta de Ujú. Murcia, a una pedanía muy pequeñita que es Algezares, Sí, pero es la pedanía más bonita de Murcia. a la puerta. Sí, sí. Bueno, por lo menos para mí. Sí. Y bueno, nos acogieron las personas que vivían en la La zona de la vecindad. Huerta, la vecindad. Somos muchos Hubo siempre. una, por Repetimos nuestra palabra. parte, Sí. tengo que decir, y no puedo mentir, que hubo una buena acogida. Nosotros Mm. aquí cuando llegamos
estaba ya casi todo preparado porque sabían que veníamos. Ujú. Entonces había una casa donde Ya. hospedarse. Gracias a las vecinas, pues mi madre pudo empezar ese trabajo de empleada de hogar, unas horas Ujú. aquí, unas horas allá. Oye, que me he enterado que en el pueblo hay alguien que necesita, pues así, Pero es esa red así, de la que esa red. podríamos hablar también, porque es una red de vecindad. Yo siempre utilizo mucho esta palabra, ¿no? El Sí, vecindario, que tiene mucho que ver con nuestros ritmos y la forma de estar y de que se ha vida. perdido ahora. Es Claro, una eso es lo que iba pena a decir, que ¿no? esa red de vecindad Mm, se haya perdido y se esté perdiendo, ¿no? Esa sí. de acogida de las personas Mm, que llegan, ¿no? De informar, de facilitar, de acompañar, sí. de lo que Es como necesites, el ¿no? nuevo No en el verlo barrio como, que te claro, no ayuda. verlo como se está Claro, hablando, se está dando ya, la voz de lo negativo, ¿no? Que venimos a quitar trabajo, los hombres vienen a violar, a robar, etcétera, etcétera, ¿no? Eso antes no existía. no notaba esa No mirada sé, esa, de esa tal mirada prejuicio. no era más, Ah, necesitabas pues ser amable o no, o si alguien tenía ese pensamiento más racista, ¿no? Digamos, más de menos aceptar al otro, ¿no? Se trataba de no exponerlo públicamente porque sí. estaba mal Mm, visto y mal oído. ujú, Pero a día de hoy, pues claro, si ya desde las plataformas ya. altas o la política se habla, se nombra de una forma peyorativa a las personas que vienen a este país a buscarse la vida mejor, pues cómo no lo va a hacer el ciudadano de a pie, ¿no? Mm, Y es verdad que donde los políticos creemos que son personas que tienen una formación, una educación, un saber estar y un saber entender la problemática social y dar respuesta, pues son los que están, como se dice, agitando el agitando el avispero, creando avispero, un ¿no? referente que no es real. Efectivamente. Parte de, bueno, el objetivo también Pero de también hay que este decir que podcast es queda ese. gente muy buena. Murcia Claro. tiene personas buenas que siguen Sí, acogiendo, personas que te sorprenden, sí, que a veces también personas que, aunque son más inclinados a un discurso no común, no igual, no tienen el mismo pensamiento que tú, pero cuando hay que ayudar a una persona que lo necesitan, lo hacen. ujú, Lo hacen y y he sido testigo de muchas ocasiones, desde la federación que nos llaman constantemente para pedir apoyo, para pedir información, de una manera informal. Nosotros derivamos, porque somos puente, hacemos ujú. ese puente de demanda, recurso, personas que puedan acompañar, ayudar. Y he sido testigo de personas que me han dicho, yo no me puedo, que el día de hoy no pensaba que iba a hacer esto por una persona Sí, migrante y lo estoy genera haciendo. Y eso es empatía cuando muy eludimos el importante. concepto, ¿no? La inmigración y vemos a la persona, hablamos, bueno, incluso no entendiéndose el idioma, cuando nos damos cuenta de que la persona que tenemos delante es un igual, ¿no? Pero Mm, quizás se ha roto, pues, esa igualdad que tiene sí, mucho que ver y con... de crear Sí, el sí. miedo. Tiene mucho que ver con haber roto también la vecindad, que los barrios cada vez sean más individuales, los pisos más pequeños, todo es mucho más individual y no nos acercamos casi al otro, ¿no? Vivimos en una Mm, sociedad de pantallas donde mm, prácticamente al humano lo vemos en nuestros móviles. Bueno, ahora nos van a mm. ver en sus Ya. móviles también, pero sobre todo queríamos acercar esa mirada que dice, no, tenemos tres dimensiones, estamos aquí y una cosa es el discurso y ahí se puede demoler y sobre todo se demuele con una mirada y con una palabra como la que estás teniendo ahora mismo, Y, Elisa, y como la que está teniendo Filomena. y de conocer al vecino de al lado, Que además, que sea de con lo diferentes bonito que es orígenes. conocer, con lo bien que lo pasamos Conocer al conociéndonos, ¿no? vecino de al lado, Sí, acudir con los comercios de barrio sí, regentados por personas de origen migrante, que a día de hoy me consta que tanto personas de sí. origen murciano como tal, están acudiendo, ¿no? A esos comercios. Pero es una pena que desde la política se hable porque rompe esa convivencia, ¿no? Ese tiempo. Hace mucho tiempo que Murcia trabajó mucho la diversidad y Mm. trabajó mucho la convivencia y era algo que pensábamos que se había solucionado, pero
Bueno, Los derechos hay que hay conquistarlos que continuamente, ¿eh? Y estamos aquí para Y ello con también. políticas positivas, políticas no políticas que vayan en contra de los derechos humanos, ¿no? Últimamente hay muchos recortes, como ha dicho antes Mm. la compañera, y esos recortes están afectando a mayores, a niños, Ujú. a personas que simplemente se pone el foco en la inmigración, pero no Ya. solo la inmigración es la afectada, la ciudadanía en general estamos siendo afectados por esos Hay que recortes. pegar el salto, ¿no? Entre el discurso de odio vacío y ganar y seguir cogiendo y ganar espacio y coger músculo en las acciones, en este caso de cooperación al desarrollo y educación para el desarrollo y ayuda humanitaria, que trabajan para acompañar procesos de personas que están en extrema vulnerabilidad, en extrema vulnerabilidad, que se nos olvida esto, ¿no? Que es como que se nos llena la boca de hablar de cosas, bueno, no sé si tanto en mi caso, ¿no? De discursos de odio, y se nos olvida que detrás de esas listas de personas, o sea, de nombres de personas, hay historias detrás que les acompañan, ¿no? Tenemos que huir también un poco de la cifra, ¿eh? Exacto. De las cifras de tantas personas han llegado, porque primero convertimos las personas en un adjetivo. Claro, Migrantes, no. exacto, Migrantes eso es un es. adjetivo, son personas migrantes. Exacto, Y luego los convertimos en cifras, eso en es. porcentajes. Hay que volver a deconstruir y volver a dar la palabra, la voz y sobre todo escuchar, ¿no? Eso es. Pararnos un poquito a escuchar y a mirar como un ejercicio necesario. Vamos a ir finalizando, aunque nos quedaríamos muchísimo tiempo aquí las cuatro, yo creo, pero sí, sí con esa mirada a quien nos esté viendo, escuchando a la hora que sea y sabiendo que esto además se queda, ¿no? Para el tiempo. Mm. Bueno, pues a mí me gustaría que directamente lanzarais el mensaje del espacio público que queréis, de la calle que queréis, de la plaza que queréis, de la vida que queréis aquí, que también os pertenece y es vuestra. Bueno, yo lo que bueno, quería trasladar que para mí Murcia ya es diversa, Ujú. o sea, no vamos a ir hacia atrás. Las personas que venimos fuera, que hemos venido fuera o que somos de otros orígenes o diversos, pues estamos aquí, hemos venido para quedar. Aportamos trabajo, aportamos conocimiento. Em, Quiero apostar por la ciudadanía, porque el poder está en la ciudadanía, el poder está en el voto del cambio hacia unas políticas que apuesten por la convivencia social y no la ruptura social. Porque yo, por ejemplo, en mi caso, yo no me voy a ir. Yo lo siento muchísimo, pero yo no me voy a ir. Es que no No queremos que voy te a vayas. volver, claro. Es que no queremos perderte, no. Entonces Es que así no, somos, pero es que no se nos pregunta mucho, lo que claro. queremos, Entonces, no por queremos eso que se vayan, claro. que ya la realidad es la que hay. Siempre la sociedad va más por delante. Mm, Y que las políticas, pero las políticas que se pongan a la misma altura cómo la sociedad va avanzando, ujú. que lo necesitamos y sobre todo por la diversidad y también apostar por facilitar de alguna manera la inclusión de las personas, no excluir, porque al final si ponemos barrera a esta inclusión, caemos en una exclusión que es la que genera otro tipo de problemas, que es lo que no queremos. Y bueno, y también apuesto para ver si hacemos caso de esa ILP que está por ahí Sí, sí. y se hace esa regularización ya para que miles de personas puedan poder optar a una residencia y trabajo y puedan mejorar y tener una vida más digna en este país, porque al final es materia La están teniendo. Es decir, para las porque sociedades. llevan el suficiente tiempo en este país, construyendo este país, como para formar parte de lo que ya son, ¿no? Y Yo digo, si a mí me niegan el asilo, qué pena. Me da vergüenza, nunca he braviado nada, pero yo de España no me voy. No. Yo la tranquilidad, la paz que he vivido acá en este año y medio, no la voy a perder.
Yo no puedo volver a Colombia. Yo no puedo volver a Colombia. Ni mi familia ni yo podemos volver. Volver sería un suicidio. Entonces yo de aquí de España, qué pena. Pero les digo a ustedes españoles, aquí a la paisana que yo, según veo, tiene mucho tiempo de vivir aquí, que se acostumbren a verme todos los días. Y yo no me voy. Y bueno, Pues y que al las- igual que en un momento España fue a nuestros países Sí, a trabajar, estuvo en Colombia mucho tiempo. Pues sí, de España fue que descubrieron los indígenas en Colombia. ahí estamos, Entonces, primero ellos allá, ahora yo acá. claro. Y de mi continente se trajeron a mucha gente que la llevaron allá. Entonces también hace justicia a la historia. Miren, hay un problema en Colombia y es un problema serio. Que no me gusta mucho la política porque no la entiendo. Juan Manuel Santos fue presidente y según él firmó la paz con la FARC. No sé si ustedes se dieron cuenta. Hubo una parte de la FARC que sí, que son los que yo andaba buscando los cadáveres. Y otra que se convirtieron en disidencias. Esas disidencias se unieron con los de Venezuela, un grupo que descuartiza a las personas, las descuartizan vivo. Sí, no demos muchos detalles. Sí, entonces, para que ustedes me entiendan, entonces, si nosotros venimos acá, por lo menos en mi familia, a mi hermana le mataron el hijo, nos mataron una hermana, se murió mi mamá, si venimos acá y contamos eso, yo no culpo las autoridades de acá. Ellos dicen, en Colombia no pasa nada, porque el presidente dice que allá ni infarto mata a la gente. ¿Por qué? Porque esa gente se convirtió en, en grupos al margen de la ley. Entonces, a nosotros acá no nos paran mucha bola porque creen que es mentira que allá hay una guerra, pero está una guerra Es terrible. lo que decía también ella de los lugares invisibilizados como focos negros, también de la información y de la atención de la ciudadanía. Vamos a ir poco a poco transitando estas historias. Luego nos dicen cuándo es el Día de África también para ir a la fiesta. Esto no, en mayo, Bueno, para sí. ponerlo en el calendario. En mayo, mayo. intentamos. Y sobre todo ir conociéndonos. Muchísimas gracias. También a ti, Sara, por todo lo que hacéis. Nos encontramos pronto también pues, en los medios de comunicación, en el podcast y en la calle. Simplemente quería cerrar pidiendo una Palestina libre, aprovechando un poco este espacio, que bueno, que la coordinadora lo pide y lo piden muchísimas organizaciones y países, y creo que ya está bien, ¿no? Sí, como que se pare ya el genocidio. Una Palestina, un Congo también. Así que pedimos pues eso. Muchas gracias a todas. Es un placer Nada. siempre compartir mesa, conversación y miradas con mujeres tan potentes. Lo de ser mujer y potente quizá tenga algo que ver también en esta mesa, ¿no? Todo Sí. lo que hay que sortear, romper y todo lo que llevamos también a cuestas. Muchísimas gracias. Ha Gracias. sido un placer. Adiós.